Buenas tardes muchachos de grado 11. Es un placer volverlos a saludar, así sea por estos medios digitales. Como ustedes saben, pues estamos trabajando por plataformas. En mi caso estoy trabajando por Classroom y estoy desarrollando algunos videos de las clases. Al final les daré algunas observaciones sobre lo que quiero que cada uno de ustedes hagan. Hoy martes vamos a trabajar la clase de economía y pues quisiera empezar con una reflexión. Pues una reflexión que nos va a llevar también a plantearnos una tarea más adelante y es acerca de la situación que estamos viviendo hoy en día y digamos que de alguna manera éramos ajenos a esa realidad, a la realidad de que una pandemia, en este caso como el coronavirus o COVID-19, nos tocara en pleno siglo XXI en el año 2020. Seguramente lo veíamos a través de películas, de pronto algunos libros, pero nunca nos imaginamos o nunca pasó por nuestra cabeza que nos tocara vivirlo. Pero de alguna manera tenemos que asumir esa realidad y la vida continúa. Y esto nos lleva pues a replantear muchos aspectos en el plano familiar, en el plano social, en el plano educativo. De hecho, pues estamos recurriendo a estos medios para poder desarrollar nuestras clases. Pero quiero enfocar básicamente esta reflexión, llevarla hacia lo que compete con nuestra materia, que es economía y política. Eh, Históricamente las pandemias siempre han existido y han azotado a la humanidad. Eh, Decían que uno de los grandes males, además de las pandemias, son la guerra y el hambre, que es lo que ha generado o lo que ha ocasionado más muertes en el mundo. Bill Gates, hace unos 5 años, decía que los microbios y las pandemias iban a acabar con la humanidad y no la guerra. Cito textualmente a Bill Gates, abro comillas: no habrá misiles sino microbios, decía en un discurso de 8 minutos en el año 2015. Y además agregaba lo siguiente, abro comillas: puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado. Y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida. Cierro comillas. Esto era lo que afirmaba Bill Gates en ese discurso en el 2015. Pero más allá del origen, o sea, la idea no es hablar pues básicamente del origen, que creo que sobre eso nos ha llegado bastante información y pues algunos dicen que fue a través de un murciélago. Sabemos que el epicentro fue la China. Son datos, digamos, que muchos de nosotros damos por sentado debido al caudal de información que nos está llegando al respecto. Yo quiero que miremos un poco como las implicaciones económicas y políticas. En este caso, si lo miramos desde un punto de vista económico, ha afectado la economía de todo el planeta. Y según los expertos, los analistas, esta situación económica es comparable a la situación que vivió Europa después de la posguerra. O sea, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, donde después de 6 años, entre 1939 y 1945, después de 6 años de confrontación, Europa quedó totalmente devastada y tuvieron nuevamente que volver a recuperarse económicamente. Otros expertos hablan de que el mundo después de este coronavirus o este COVID-19 va, es comparable a la Gran Depresión o crisis del 29 que vivió los Estados Unidos, donde más del 50% de la población norteamericana quedó desempleada. Pero ¿por qué la economía? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué esta cuarentena está afectando la economía? La pregunta parece obvia, pero al estar la población prácticamente en aislamiento, no hay producción. La producción se ve afectada, la industria se ve afectada. ¿Quiénes se ven afectados? La industria textil, la industria del calzado, automotriz, bueno, en fin, la industria del espectáculo, todo lo que tiene que ver con cines, todo lo que tiene que ver con el arte, con el teatro. Incluimos aquí obviamente los eventos deportivos. Muchos de ustedes ya saben que los olímpicos
que se iban a realizar ahora en Japón se cancelaron para el próximo año. Muchas ligas europeas se han visto afectadas también. No hay fútbol, las principales ligas del mundo se han visto aplazadas. Las carreras ciclísticas, ya estaban hablando de correr el Tour de Francia sin gente en las carreteras. El Giro de Italia también probablemente lo van a aplazar. Bueno, en fin, todos los eventos donde, pues todos estos eventos deportivos ya se está pensando en aplazarlos. Y obviamente que esto afecta todo lo que tiene que ver la economía del deporte, el fútbol en el caso de Colombia también, porque no hay pauta publicitaria, los equipos han tenido que rebajar los sueldos a los jugadores, bueno, en fin, es algo que realmente ha afectado todos los sectores de la economía. Junto a ello o conjuntamente con ello el precio del petróleo ha bajado considerablemente, hay una sobreproducción de petróleo, hay reservas de petróleo que no saben a quién vendérselas, a dónde venderlas porque no hay compradores. ¿Cuáles son las áreas que no se han visto? Estamos hablando en el sector económico que no se han visto afectadas o que todavía siguen en funcionamiento. El sector de la salud es el sector que tiene que estar como al frente de batalla ante este coronavirus, asumiendo altos costos en recursos materiales y en vidas humanas. Otro sector que pues ha tenido que empezar, de alguna manera no se ha paralizado el caso, es el transporte público, el transporte que mueve alimentos, las grandes cadenas, los mercados, las plazas de mercados, porque pues no se puede desabastecer a la población. Podríamos decir en general todo lo que tiene que ver con alimentos, salvo la adquisición de productos en supermercados o pequeñas tiendas, en muchos de ellos tienen que hacer ventas a domicilio. Los restaurantes también se han visto afectados ahora, veían o mostraban en el noticiero todo esto que tiene que ver con el sector del comercio. Esto en cuanto a lo económico. Obviamente hay muchas situaciones que también en esta área también se ven afectadas, pues, pero no vamos a entrar como en detalles para no extenderme mucho. Y en el aspecto político surge un fenómeno bien interesante que es el nacionalismo. Muchos de los países empezaron a cerrar sus fronteras y al cerrar sus fronteras, pues la idea era salvaguardar a su población, salvaguardar a los suyos. En el caso, por ejemplo, leí en estos días de Alemania, países como Alemania que produce todo lo que tiene que ver con la prueba que se hace para las personas que están afectadas por el COVID. Alemania es uno de los principales productores de estas pruebas y Alemania dijo: yo ya no vendo más porque tengo que hacerle la prueba a los míos. Y también países, digamos, como Corea, China, bueno, muchos de ellos cerraron sus fronteras pues para poder ellos mismos protegerse o defenderse, digamos, de esta situación por la que ellos están pasando. También en lo político surgen como dos modelos económicos. Uno que privilegia lo económico por encima de la enfermedad, como es el caso de Donald Trump, Bolsonaro, que en un principio dijeron, incluso Bolsonaro dijo: no, esto es una gripita que no va a afectar a la población, la economía tiene que seguir adelante, pero a altos costos. Y vimos que ya Bolsonaro tuvo que empezar a tomar medidas frente a ello. Donald Trump había dicho que esta semana iba a abrir la economía porque la economía no podía parar, pero vemos que Estados Unidos, la cifra de muertos y contagiados es bastante amplia, bastante alta, entonces ha tenido también que privilegiar la cuarentena por encima de lo económico. Y otros países que decidieron desde un principio aislar por encima de lo económico, o sea, primero la salud y después lo económico, como es el caso de China, Corea del Sur, vemos que los resultados pues han sido de alguna manera positivos. Como vemos el panorama, digamos, en lo económico no es bastante desolador, es bastante complejo. Reitero, el Fondo Monetario anunció que el mundo en este momento, la economía global había caído en un periodo de recesión
y frente a eso pues se han tomado una serie de medidas de carácter económico. Muy bien, esta era como la reflexión que quería hacer en torno a lo que está pasando con relación al coronavirus. Reitero, la información es bastante amplia, la bibliografía es bastante extensa frente al tema. De hecho, los noticieros giran en torno a ello, pero quería enfocarlo más que todo hacia el aspecto económico y político. Obviamente quedaron muchas cosas de pronto por entrar en el análisis, pero entonces la tarea básicamente y la actividad está orientada hacia este aspecto. Entonces en la plataforma de Classroom va a aparecer las indicaciones o las instrucciones que tienen que ver, digamos, con la tarea. En el momento en que en que ustedes tengan la clase, yo voy a estar conectado, entonces me pueden, si hay preguntas, si hay dudas con relación a la tarea o una pregunta con relación al tema, pues con mucho gusto pues intentaremos despejar todas esas inquietudes. Les deseo un buen día y muchas gracias.